Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema No celebremos árbol de Navidad, seamos árboles de luz. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, Jesucristo Rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escúchalo bien, porque esto es un privilegio inigualable. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a heredar el reino preparado, escúchalo bien, para nosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios fue preparado desde el principio de la creación. A los que hemos creído, a los que hemos oído su voz, a los que hemos seguido a nuestro Dios. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nunca olvidemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal tipifica al hombre. El bien por un espíritu racional, en meditación, en reflexión, y el mal por una carne en un apetito natural de concupiscencia. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo: velad y orad. O sea, cuidemos de nuestra mente, cuidemos de nuestro corazón. Tenemos una conciencia por la que podemos discernir cuándo un pensamiento es malo o bueno, y asimismo nuestras obras. Esto, así conforme inicia este verso, quiere decir que dependemos totalmente de Dios. Nunca debemos dejar de orar para que Dios nos ilumine en la mente y asimismo en nuestras obras. Dice: para que no entréis en tentación. No olvidemos que la carne tiene un apetito natural de concupiscencia. Es muy fácil en la carne caer en malos deseos, en malas pasiones, en malos placeres. Dice el Señor: el espíritu a la verdad está dispuesto. Escúchalo bien. Por ser racional, está dispuesto, está preparado para obrar bien. Dios nos hizo en Adán a imagen y semejanza de Él. Mira, Dios es el bien, pero la carne es débil. Quiere decir que cae fácilmente en las obras de la concupiscencia, en malos deseos, en malas pasiones, en malos placeres. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 22 y 18. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque el querer el bien está en mí. Mira, aquí está la parte del bien en el hombre, participando pues del árbol de la ciencia del bien. Dice el apóstol Pablo: porque según el hombre interior, o sea, según nosotros en el espíritu, nos deleitamos en la ley de Dios. O sea, nos agrada la justicia. ¿A quién será en el mundo que no le agrada la justicia? ¿Y sabes por qué? Porque tienes un espíritu racional, porque tienes una conciencia, porque tienes un discernimiento del bien y del mal.
A todos nos agrada la ley, la justicia. Dice, porque el querer el bien está en mí, está en mi espíritu. Todos, desde nuestras entrañas, en el espíritu, queremos el bien. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora el mismo apóstol Pablo nos habla de la parte del árbol de la ciencia del mal, y esto en la carne. Dice aquí en la carta a los Romanos otra vez, hablo como humano, un ser de carne y hueso. Dice, por vuestra humana debilidad. Mira, la debilidad es de la carne. Dice que para iniquidad, para maldad e injusticia en la carne presentasteis vuestros miembros, especialmente los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, las manos, mira, para servir a la inmundicia, o sea, a la deshonestidad, a lo inmoral. Y vuelve, dice otra vez, a la maldad y a la injusticia. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso del 5 al 7 y 13. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El ocuparse de la carne es muerte, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, vuelve y nos habla el apóstol Pablo aquí, refiriéndose al árbol de la ciencia del mal, o sea, la parte carnal del hombre. Y dice, los que son de la carne, o sea, las personas que son carnales. Y eso es para todo el mundo. Dice, piensan en las cosas de la carne. Los que son carnales piensan en las cosas de la carne. Por eso dice el mismo Dios, dice que cuál es el pensamiento, tal es él, de las personas. O sea, desde el mismo pensamiento se está definiendo el carácter en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si son pensamientos buenos, pues se sabe que va a orar bien, pero si son pensamientos malos en la carne, de seguro que va a orar mal. Y mira lo que dice, el ocuparse de la carne es muerte espiritual y física, si es que no permite la gracia de Dios en corrección a sus errores y equivocaciones. Dice, porque si vivís conforme a la carne, en la obra de la concupiscencia, moriréis. Las personas son esclavas de las pasiones, de los placeres, de los malos deseos. Dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, las intenciones y las decisiones de la carne, son enemistad contra Dios. Mira, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Para poder sujetar la carne a Dios, necesitamos urgentemente, escúchalo bien, una necesidad indispensable de la gracia de Dios, para que Dios nos dé dominio propio en el espíritu y así podamos sobreponernos a nuestras debilidades en la carne. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versos 33 y 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mira, escucha con atención, estamos tipificando al hombre, lo hace Dios en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí es una decisión propia, según nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que el hombre bueno, o sea,
el que verdaderamente está en la gracia de Dios, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea, de la abundancia del corazón saca buenas obras, porque en ese corazón abunda la palabra de Dios. Y dice que el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, ¿de dónde? De la concupiscencia. O hacer, mire, ya Dios te responsabiliza a ti y a mí de que busquemos de su gracia, para que tomemos una determinación si vamos a ser espirituales o sencillamente vamos a ser carnales, si vamos a obrar en el bien o en el mal. Por eso dice, para terminar, dice, o hacer el árbol bueno en el espíritu racional, en razón y justicia, y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Es responsabilidad de cada uno. Dios no nos va a obligar a que lo sigamos. Ya nosotros, por una conciencia y por un discernimiento, tenemos que determinar acabar con el mal en nosotros. Y acabar con el mal es únicamente en Dios, en Jesucristo, que murió por ese mal y por esos pecados para redimirnos, para justificarnos. Dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Si estamos dando frutos de justicia, saben que somos buenos. Y si estamos dando frutos de pecado, de maldad, pues somos malos. Ahora, lo que dice Dios, no podemos ser buenos y malos a la vez. Tenemos que determinar en Dios, o somos buenos o somos malos. Pero no podemos seguir viviendo como vive el mundo ahora, haciendo el bien y el mal. Unas veces le aciertan el bien y regularmente están obrando mal. Escrito está en Ezequiel capítulo 18, versos 5, 9 y 20. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mira, este párrafo que está aquí, bien importante, para que determines qué quieres ser en tu eternidad, para definir tu eternidad. Dice aquí el profeta Ezequías en honra a Dios: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Oiga, un hombre justo tiene que hacer derecho y justicia. ¿Cómo? Dice que en mis ordenanzas caminare. Mira, para obrar derecho y justicia hay que caminar en las ordenanzas de Dios y hacer sus decretos, o sea, su ley, para hacer rectamente. Mira, dice, este vivirá, dice Jehová el Señor, porque está a la imagen y semejanza de Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, porque tanto el Hijo como el Padre son conscientes, tienen una conciencia que les hace saber el mal y el bien. Mira, dice, la justicia del justo será sobre él. O sea que cada vez que nosotros hagamos justicia, Dios obra justicia en nosotros. Y la impiedad del impío será sobre él. La gente que no tiene piedad con su prójimo, pues de igual manera, esa impiedad será sobre él. Mira, que el Señor te siga llenando de gracia y haga de ti un árbol de luz. Amén, amén y amén.